Cuando hablamos de bioquímica, muchas veces la gente se imagina a la persona que en un servicio de atención de salud viene a sacarle una muestra para hacer un análisis. Obviamente es una partecita de la bioquímica. ¿Cómo definiría usted a la bioquímica? La bioquímica es el estudio de las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo. Lo que nosotros vemos cuando nos sacan sangre y hacen un análisis es la etapa final de todo un proceso de investigación y estudio que lleva muchos años. Es decir, las cifras que dan los análisis, tanto de esto, tanto de lo otro, son una consecuencia de una serie de reacciones químicas que ocurren en el ser humano. Y cuando uno ve valores anormales, la bioquímica les dice esos valores anormales son porque tal proceso que ocurre en una célula tiene un error, está mal, hay que corregirlo, hay que deletar el medicamento, hay que hacer esta operación, etcétera, etcétera. De manera que lo que el público en general conoce como bioquímica es la etapa final, el resultado de diseños de investigación de todos los procesos químicos que ocurren en un ser humano. Sí, ser humano o cualquier ser biológico. Claro, digamos. es una materia básica, es una disciplina básica que cruza un montón de otras disciplinas y que normalmente, sí, por un sesgo muy propio de nuestro país, solamente vemos eso, pero uno ve bioquímica en cualquier otro lado del mundo, lo entiende justamente de esta manera que usted decía. Es muy difícil entender lo que nosotros hacemos o mostramos como bioquímica en Argentina, que se entienda en otros lugares que es lo mismo. Es un problema que solemos tener. Usted se dedica a la bioquímica de toda su vida. Leí... Sí, yo, digamos, estudié licenciatura en química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, y desde entonces después hice mi tesis doctoral y me dediqué a hacer en el mundo académico investigación en química biológica, ¿no? Yo leía una autobiografía suya, fue publicada en el 2007, y creo que se llama ¿Cómo me convertí en bioquímico? Sí. Y hablaba un poco de cómo usted encontró su amor por la química o por la bioquímica, por la química. Sí. Descubrió su vocación, pero usted viene de una familia de investigadores también, su padre era investigador. Sí, papá era médico, pero se dedicó a la investigación, era investigador del CONICET. Cuando falleció era profesor de microbiología en la Facultad de Medicina de la UBA. Y lo que me mostró mi padre era que hacer investigación era una cosa apasionante, digamos, y que era una vida que es un poco sacrificada tal vez, pero que merece ser vivida. Y cuando yo me recibí de licenciado en química, tenía pensado dedicarme al mundo académico y comencé un proyecto de tesis doctoral en el Departamento de Química Orgánica. Y papá me decía que el mejor lugar para hacer una tesis doctoral en Buenos Aires era el instituto, la Fundación Campomar, que estaba dirigida por Leloir. Estoy hablando de mitad de los años 60, donde Leloir era un desconocido total, incluso para los estudiantes universitarios, era antes del premio Nobel, lógicamente. Pero como yo tenía el conocimiento de que existía, fui y empecé a hacer la tesis doctoral. Y el hecho de que yo haya trabajado me he iniciado a trabajar bajo la dirección de Leloir también es un poco de azar. El régimen que tenía la Fundación Campomar era hacer un curso anual, que era muy intensivo. Y los mejores alumnos tenían derecho a quedarse a hacer su tesis doctoral ahí. El año que yo hice el curso, éramos 5 alumnos nada más, había 3 vacantes. Entonces, y yo tomé el curso y después de terminar de dar el último examen me fui de vacaciones. Volví a las 2 semanas y resulta que 2 compañeros míos ya habían elegido sus directores de tesis y el único que quedaba libre era Leloir. Y yo no quería tomar a Leloir y
por la misma razón de que mis compañeros no lo habían tomado, porque yo era una persona de casi 60 años. Yo pensaba que, yo tenía 23, pensaba que una persona de 60 años ya estaba out, estaba viejo y que no iba a dar nada. Bueno, es un craso error. Entonces entré a trabajar con Leloir y tuve la suerte de que durante los 7 años que trabajé con Leloir, bajo su dirección, él abrió todo un campo de la bioquímica, de la síntesis de glicoproteínas, todo un campo nuevo al cual yo después seguí trabajando en ese tema. Y así que estaba muy equivocado, no podía dar. Incluso el nuevo campo que abrió Leloir le podría haber dado otro premio Nobel, pero sí, ya lo había recibido, pero es una persona muy particular. ¿Y usted sigue trabajando en el instituto? Sí, sigo trabajando. ¿Y sigue dirigiéndolo en este momento al instituto? No, yo estatutariamente dejé no se puede ser más de presidente de la fundación por 8 años, dejé de ser a fin del año, en diciembre del año pasado. ¿Y cómo se inserta dentro del sistema de investigación argentino un instituto privado donde se hace investigación exclusivamente? Bueno, primero es un instituto que tiene mucha tradición, digamos, es un instituto conocido, y después se inserta perfectamente, digamos. En un tiempo era una mosca blanca tener un instituto privado dentro del sistema científico argentino. Era el único que había, pero ahora hay muchas universidades privadas que lo tienen. Es decir, nosotros tenemos muchos recursos propios, es decir, legados que nos han dado gente muy visionaria, pero seguimos dependiendo de subsidios del Estado Nacional, del CONICET, del Ministerio de Ciencia para realizar nuestras investigaciones. Y no hay ninguna diferencia. La ventaja que tiene ser una institución privada es que da mucha más agilidad en el manejo de los fondos y en el... Usted lo debe saber como decano, todas las restricciones burocráticas que tiene que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene dinero para comprar un aparato costoso, por las reglamentaciones del Estado tiene que llamar a licitación, etcétera, etcétera. Nosotros, si sabemos, tenemos nuestro dinero propio, podemos ir directamente siempre. Y obviamente tienen una vinculación con universidades porque el ingreso de sus nuevos becarios vienen de las universidades. Sí, sobre todo tenemos una relación muy, muy estrecha con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Es decir, de hecho, muchos de nuestros investigadores son docentes en la UBA y en nuestras instalaciones se dictan cursos de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencias, se dictan en nuestras instalaciones. ¿Y cómo ve usted el desarrollo de la universidad en estos últimos años? Todos los vaivenes que hemos tenido. Usted estudió en los 60, época dorada, sin duda, de la Universidad Argentina, o una época realmente que dejó una huella, y todos los vaivenes que hemos tenido desde esa época hasta hoy. ¿Cómo vio la evolución de la universidad en todo este tiempo? Bueno, la universidad pública argentina no se puede separar mucho del resto del país, digamos, acompañó en los vaivenes, las subidas y las bajadas de políticas del país. Yo tuve la suerte de estudiar en la Facultad de Ciencias del año 60 al 65, que fue una época dorada para la universidad pública y especialmente para la Facultad de Ciencias. Después del año 55, donde se había destruido prácticamente la universidad, hubo unas personas muy visionarias que rehicieron la Universidad de Buenos Aires y sobre todo la Facultad de Ciencias. El decano muy recordado, que falleció hace poco, Rolando García, realmente una tarea de pioneros. Desgraciadamente eso, como ustedes saben, se destruyó en el año 66 con la conocida Noche de los Bastones Largos. Ahora, en ese momento yo estaba ya trabajando en la Fundación Campomar, que no estaba dentro de la universidad, de manera que estábamos aislados y pudimos capear el temporal, digamos. Sí, realmente cuando uno ve todo el desarrollo de esa época, todo lo que pasaba en Argentina, parece mentira que hayamos tenido que volver a empezar nuevamente con la vuelta de la democracia.
y obviamente lo que cuesta volver a tener ese nivel de universidad, que hoy no sé si vamos a poder recuperarlo tan fácilmente. Yo creo que sí, que se tiene. Por ejemplo, así como el gobierno militar de Onganía fue desastroso para la universidad, tampoco fue muy bueno, al menos en la UBA, el régimen que hubo desde el año 73 al 76, donde se pasó de la extrema derecha a la izquierda y que también hizo mucho daño a la universidad en general y a la investigación en particular. Luego vino una época mucho peor que fue el proceso militar. Creo que con el advenimiento de la democracia ha habido una toma de conciencia tanto de las élites gobernantes, sea de cualquier partido, lentamente han tomado conciencia de que la educación superior en investigación es absolutamente necesaria para el desarrollo del país. Y también, por el otro lado, los estudiantes han tomado conciencia de que no se puede hacer ciencia y no se puede enseñar en forma efectiva si no hay una cierta tranquilidad en las aulas. Es decir, que no se puede tener un estado de asamblea permanente como ocurrió en los años 73-74, digamos. De manera que se ha llegado a una coyuntura donde tantos unos como la élite gobernante, sea de cualquier partido, sea de cualquier... y por otro los estudiantes han llegado a un cierto consenso donde para una educación y una ciencia respeto mutuo por las ideas de los otros y que la ciencia y la educación superior son absolutamente necesarias para el desarrollo del país. Sí, sin duda que pensar un país sin ciencia es inviable, por más que algunos gobernantes hicieron lo posible por destruirnos. Cuando nos querían mandar a lavar los platos. A veces uno no tiene conciencia de la importancia que la ciencia, y estoy hablando más que nada de las ciencias duras, la riqueza que da el país. Y eso lo tenemos muy cerca. Si uno recorre muchos países de América Latina donde prácticamente no hay ciencia, uno nota un vacío cultural, no solamente en ciencia, sino en todo. En todo. Es decir, es terrible. Y uno se da cuenta de que la falta de ciencia influye en todos los órdenes culturales del país, no solamente en ciencia, sino en todo. Digamos, es una riqueza que da directamente, puede ser con la transferencia de tecnología, pero indirectamente enriquecer a la sociedad. Sí, la generación del conocimiento genera lo que muchas veces los economistas llaman ese desborde de la economía, un desborde de conocimientos que llega a la sociedad de una u otra manera. Uno lo vive en una ciudad como la nuestra, Santa Fe, donde más del 10% de la población está vinculada a la universidad o al sector científico. Tiene una dinámica de vida distinta, es una ciudad pequeña pero con una impronta muy fuerte de la vida universitaria, lo que de alguna manera le da un perfil distinto, y eso es típico de ese rebalse que tiene la universidad o la ciencia en una sociedad. Sí, yo precisamente ayer cuando vine de Buenos Aires estaba recorriendo el centro de la ciudad con mi mujer y me llamó la atención y se lo comenté. Le digo, mira la cantidad de jóvenes que hay y todos con sus libros, cuadernos, caminando. Parece una ciudad universitaria americana, le dije. Sí, tenemos un perfil muy importante. De hecho, nosotros tenemos una alta tasa de investigadores y por suerte nuestros jóvenes siguen eligiendo las carreras de las ciencias duras, obviamente, o las ciencias básicas, no la cantidad a lo mejor que elige otras disciplinas, pero tenemos una formación importante. Y tenemos una buena cantidad de nuevos investigadores. La tarea de investigador no es sencilla, fundamentalmente porque no es una tarea muy bien remunerada ni muy reconocida. ¿Cómo fue su experiencia durante todo este tiempo con el reconocimiento de su actividad científica? Bueno, la actividad científica es difícil y es muy competitiva porque uno no está compitiendo con sus pares. Cuando uno hace ciencia básica no está compitiendo con sus pares locales, digamos locales quiere decir argentinos, sino que están compitiendo con todo el mundo, porque uno, si quiere hacer ciencia en serio, tiene que publicar en revistas internacionales. Entonces uno tiene que competir, tiene que esforzarse mucho para ser reconocido.
Y eso es bastante duro, digamos, porque las condiciones económicas de la Argentina no son las de otros países, digamos. Uno lentamente va siendo reconocido. Hay una vez lo dijo mi ex jefe, mi maestro Leluar, que los jóvenes tienen la tendencia a seguir la literatura. Es decir, ven un trabajo científico de otro investigador en Estados Unidos y les entusiasma el tema y se largan de cabeza a trabajar en eso. Y sin darse cuenta de que cuando llegan a dominar el tema, o el tema ha perdido actualidad, o otros han descubierto lo que uno pensaba descubrir, etcétera, etcétera. Y él recomendaba seguir no la literatura, sino seguir sus propios resultados, es decir, que sus propios resultados guíen a la investigación. Claro, para hacer eso hay que ser muy inteligente, como Leluar, ¿no? Pero en general es un consejo que se da, digamos. Al final, si uno hace más o menos ciencia más o menos buena, llega a ser conocido, digamos. Más que por ahí uno ve la cantidad de jóvenes que pueden hacer su doctorado, no son muchos los que pueden tener una posición, ya sea en el CONICET o en la universidad. Eso hace que realmente, por un lado, se logre tener una excelencia en los recursos que ingresan al sistema, pero por otro lado, una cantidad de recursos formados que hoy no son de alguna manera capitalizados en el país, porque ese doctor que se formó y que no puede insertarse a lo mejor en CONICET, o que no puede entrar a la universidad, es muy difícil que pueda entrar a una empresa, y muchas veces o busca un destino fuera del país o se frustra, digamos. Eso suele ser un problema que seguimos viendo, a pesar de que en los últimos años ha habido una mayor apertura en posiciones de investigador en el CONICET, que eso realmente ha sido muy positivo. Pero bueno, sin duda necesitamos más presupuesto, ¿no es cierto? Eso desde ya. Pero le voy a decir que la intención inicial de Eusei, que fue el fundador, el promotor del CONICET hace más de 50 años, de dar becas doctorales, de crear posiciones de dedicación exclusiva en investigación, no era la de formar gente para dedicarse al mundo académico, sino que la intención de Eusei era que la mayoría de ellos fuesen a la actividad privada. Porque el año pasado hubo protestas por parte de estudiantes que habían terminado su doctorado, al menos en Buenos Aires sucedió eso, de que no les negaban la entrada a la carrera, habiendo ellos hecho su tesis doctoral. Y el mundo académico es limitado y tomas una porción limitada de los que han hecho tesis doctorales. El resto tiene que ir al mundo privado, es decir, a la actividad privada. Y esa es una función del CONICET y en función de las universidades, que los egresados no se queden, que no haya tanta endogamia, sino que vayan a la actividad privada y desarrollen el país. Y eso creo que no suceda eso, porque sucede en muy poca medida, no es una falla del sistema educativo científico argentino, sino es una falla del mundo privado argentino, que no capta, que no ve que la investigación y desarrollo en la industria es fundamental para el desarrollo de una empresa, digamos. Sí, realmente uno ve, a diferencia de lo que pasaba, lo veíamos cuando uno lee la historia de la facultad de la cual nosotros nacimos, Ingeniería Química, en los años 60, 70, la cantidad de doctores que se iban a la industria era enorme. Hoy es limitado porque, como usted decía, las empresas privadas no hacen investigación, o hacen muy poca investigación. Realmente es difícil conseguir empresas que hagan realmente investigación y aplicada a su desarrollo. Tampoco tenemos una gran cantidad de asociativismo entre empresas y sector científico tecnológico, con lo cual uno podría ir insertando nuevos doctores, por más que hay esfuerzos. Y bueno, eso genera, por un lado, una industria con graves problemas, y por otro lado, como un montón de gente formada que no encuentra su lugar.
sin duda que nos sobrepasa a los universitarios y a los científicos, pero es un tema realmente muy, muy importante. ¿Y cómo ve usted en este momento al CONICET, en este revivir del CONICET, o no sé si es válido decir eso? El CONICET muy bien, lo veo muy bien. Siempre hay falta de presupuesto, eso ocurre acá y en todo el mundo, digamos. Pero el CONICET está muy bien. Desde hace ya la segunda mitad de los años 90 se volvió a tener, estoy hablando del año 95, 96, desde entonces se ha ido superando año a año y se ha mantenido la seriedad en las evaluaciones, en las promociones, etc. Es un sistema que marcha muy bien. Yo creo que el sistema científico argentino, estoy hablando específicamente del CONICET, y en parte del Ministerio de Ciencia, es de los procesos de gestión de la administración pública que andan mejor en la Argentina y debería ser un ejemplo para el resto de la administración pública, digamos. Realmente viendo lo que sucede en muchos otros segmentos de la vía pública, las inundaciones que hemos tenido por desidia de los gobernantes, el sistema científico anda muy bien. ¿Y cómo podemos comparar el sistema científico con el de los países vecinos? ¿Podemos compararnos con los grandes países, las grandes potencias? ¿Cómo estamos, o al menos cuál es su visión respecto de ese...? Si lo comparamos con los países vecinos, estamos mucho más que, lógicamente, países de desarrollo científico inferior, como Uruguay, Chile, etcétera, está muy bien. Si lo comparamos con Brasil, estamos perdiendo, pero como se dice, como en la guerra, porque los fondos que destina Brasil y sobre todo algunos estados como San Pablo son monstruosos. El sistema brasilero es tal vez no tan exigente como el argentino, es decir, nosotros exigimos mucho más calidad para dar un subsidio. Ellos tal vez son más manirrotos, es decir, más, pero influyen tanto, digamos, dan tantos subsidios, tanta inversión en investigación que es inimaginable eso para nosotros y están dando resultados sí, a nivel de publicaciones uno ve muchísimo. Incluso en aplicaciones industriales, digamos, tanto en agrobiología como en industria petrolera, etcétera, ya están. Y eso es fruto de que si usted, el Brasil tuvo desde el año 64 hasta el año 85 un gobierno militar, es decir, mucho más que nosotros. Pero a diferencia de nuestros gobiernos militares, que fueron terribles, que destruyeron el sistema científico, curiosamente los militares en Brasil apoyaron a la ciencia y eso se continúa en la democracia, digamos. Sí, si uno ve eso, por ahí analiza que hace 50 años, 40 años en disciplinas como química, venían a formarse acá básicamente, sí. Y hoy una de las opciones, de las posibilidades para nuestros graduados es ir a hacer un doctorado a Brasil, que tienen buen nivel en algunos casos, con buenas posibilidades de beca, buenas posibilidades de volver. Realmente nos han sacado alguna ventaja al respecto. ¿Y cómo ve usted a la disciplina, nuestra disciplina, la bioquímica, en el país y en el mundo en los próximos años? Bueno, la química biológica, y tomo la palabra química biológica en un sentido muy amplio, ¿no? Está dando resultados espectaculares realmente. En salud humana, por ejemplo, es extraordinario. Ahora, por un costo mínimo de alrededor de $1.000, le puedo secuenciar su ADN y saber exactamente qué predisposición a qué enfermedades tiene y tomar las medidas preventivas por eso. Es una cosa inimaginable impensable hace 10 años. ¿A dónde vamos? Vamos a que poder alargar la vida humana actualmente son 70, 80 años, tal vez llegar a 100 años, lo cual crea otros problemas, lógicamente. Sí.